Y vamos a conversar con alguien que no es muy común encontrar en la política chilena. Se ríe Carlos. 2 veces Carlos Bianchi fue la persona que derrotó el binominal, siendo siempre independiente, no de esos independientes que de repente resultan no ser tan independientes o que vienen de partidos porque se pelearon con la directiva, sino que no. Has estado toda tu vida en el sur, en tu zona, en Tierra del Fuego, en Punta Arenas, Magallanes, y 2 veces venciste al binominal corriendo solo, independiente. Sí. Hoy día tu hijo es senador, tú eres diputado todavía, y queríamos conversar contigo no solamente por todo el asunto de la regionalización, que tú probablemente lo ves mucho mejor, y además eres una de las personas, y estuve revisando, una de las personas que más proyectos de ley ha presentado en el Congreso. Y algunos de ellos bien atractivos, bien interesantes, que probablemente si que alguien de Santiago los hubiese presentado habría más publicidad, pero queríamos conversar contigo, una persona que lleva mucho camino en esto, y gracias por estar acá, Carlos Bianchi. No, yo estoy tremendamente agradado, Fernando. Primero, saludarte con mucho afecto, con mucho cariño. Saludar a todo el país, quienes te ven a través de este programa de Última Mirada. Y efectivamente, bueno, tuve el honor en la vida de ser el único político que no ha militado nunca en ningún partido y que he roto 2 veces el sistema binominal. Eso ya está inscrito en la historia. Sí. Y ahora que me presenté como diputado también, fuera de todo pacto político, rompimos el sistema proporcional. Pero esa es una gracia de Magallanes. Yo creo que la región de Magallanes es la que ha permitido un poco tener esta forma de hacer la política absolutamente distinta, fuera de las normales estructuras de los partidos políticos, y tener una auténtica representación política desde las regiones. Sí, yo me acuerdo, tú tienes en eso razón. Magallanes es una cosa especial. Muy especial. Si Chile fuera federal, claro, uno lo podría entender perfectamente bien. Tiene bandera propia, claro, y que la muestra no tiene complejo de mostrarla, junto a la chilena, por cierto, no es una sustituta de la otra. Tiene episodios en la historia que son muy grandes. El Puntaarenazo en la época de la dictadura fue una cosa impresionante, generada allá, en el extremo sur, y acá todos se quedan calladitos y no pasaba nada, y esa fue una ola muy potente. Bueno, y después está la crisis del gas, mucho más reciente. Por cierto, la crisis del gas. Claro, y tiene efectivamente una identificación muy yo diría, de una representación muy propia, ¿no? De un sentido de pertenencia. Y puede ser que el clima, puede ser que la distancia, puede ser que el territorio, puede ser que las raíces que están allí en la región de Magallanes sean algo distintas a otras regiones del país. Pero yo creo que cada región tiene su propia identidad, tiene su propia historia, tiene su propia mística, y Magallanes, bueno, no es ninguna excepción. Pero ya mira, lo quieras o no, pero hay un presidente de la República de la región de Magallanes que también parte en una condición bastante particular y especial fuera de los pactos políticos, luego arma una estructura política, bueno, y otras históricas representaciones más de antaño, ¿no? Ahora, dime una cosa, y esta pregunta es una pregunta, por cierto, muy abierta, pero me interesa cómo se ve el resto del país desde el extremo más extremo sur que puedes tú llegar. Porque, bueno, está la Antártica al lado, por cierto. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que, bueno, el territorio es tremendamente extenso, y es un territorio que efectivamente llega una goleta Ancud, y se anexa el territorio al resto de Chile, y allí tenemos un territorio que tiene las reservas de agua dulce más grandes del mundo, y por lo tanto tiene una identificación con la investigación, con la ciencia y con otras cosas muy importantes. Pero ¿cómo se ve desde Magallanes el resto del país? Se ve como hay un país que es absolutamente centralizado, tiene todo su epicentro desde la zona central del país, desde Santiago, pero eso lo viven todas las regiones, Fernando, no es ninguna excepción. Con nosotros pasa algo un poquito peor,
y que tiene que ver con la distancia. Te pongo un ejemplo. Si tú quieres viajar de una semana para otra, desde Santiago a Magallanes o desde Magallanes por un tema de salud o un tema de estudio o de trabajo, son 560.000 pesos el pasaje aéreo. Y no hay cómo efectivamente rebajarlo porque existe ahí hay dos empresas que tienen ese duopolio capturado y por lo tanto tenemos una obligación que por temas de salud, por temas de lo que sea, salir de Magallanes es absolutamente dificultoso. Magallanes es la única región de Chile que no está interconectada con el resto del país. Para poder salir por tierra de Magallanes al resto del país, tienes que pasar por Argentina. Esa es una característica muy particular. Es un poco por lo tanto, como Isla de Pascua, digamos, si tú quisieras ponerlo. Claro. Por lo tanto, Magallanes es insular, es una isla que, te repito, no está interconectada con el resto de Chile y entonces tiene una identidad muy propia, muy particular, muy especial. Ahora, hay otra cosa que tiene Magallanes que es bien interesante y que, no sé, pero en los colegios no estoy tan seguro de que se enseñe. Siempre hay, incluso hoy día, tú lo puedes agarrar Netflix y mirar todas las películas de cowboy que hay sobre la época de la fiebre del oro en California, en todas otras partes, pero Magallanes tuvo una época de una fiebre del oro. Así es. Y donde se llegaba y llegaban a Magallanes a buscar. Después viene toda la recepción que hace Magallanes a lo que fueron las tragedias de la Segunda Guerra Mundial, toda la situación del pueblo eslavo, en fin, todo lo demás. Claro, y eso hace que llegue a la región de Magallanes efectivamente croatas, alemanes, franceses, italianos, españoles, una cantidad muy significativa que a nosotros también nos hace sentir muy orgullosos, que es el pueblo chilote, que llega a Magallanes a trabajar junto con los croatas y tienes calles empedradas hermosas y tienes la ganadería y está la pesca, está el turismo. Fíjate que Magallanes tiene una particularidad, Fernando. Debe ser la única región de Chile que tiene tanta diversidad. Es maderera, es petrolera, es gasífera, es ganadera, es pesquera, es turística. Y eso hace menos mal, Carlos, mal que queda lejos. Porque si quedara aquí al ladito... Claro, estaría... Claro, y el viento también hace, pero fíjate que yo pensé que nunca iba a llegar gente, por ejemplo, que está acostumbrada a un clima como el Caribe u otros climas mucho más calurosos. Y tenemos también, como en el resto de Chile, mucha migración, tenemos mucha gente que ha llegado en los últimos años y hay como toda una nueva población, pero Magallanes sigue teniendo su particular característica. Sí, yo te preguntaba sobre cómo se veía la situación política, la situación nacional desde una región tan austral, porque, Magallanes ha sido también, ya te lo decía antes, cuna de eventos políticos súper importantes en la historia, pero ahora de alguna manera coincide con que quien gobierna el país es un hijo de esa tierra, digamos. Sí. Evidentemente, eso no necesariamente significa que tienen que venir condiciones específicas de cada persona, pero ¿cómo ves tú al presidente Boric? Mira, hay realidades, Fernando, que no son ajenas de Magallanes, de ninguna región del país ni del mundo. Estamos asistiendo a una realidad donde efectivamente hay una prioridad que tiene que ver con la seguridad. Yo escuchaba los adelantos que tú estabas señalando y Magallanes en eso no tiene ninguna diferencia con el resto del país. Tal vez algo menor, pero está teniendo efectivamente también una situación compleja en materia de seguridad. Hay otra realidad que tampoco es distinta al resto de Chile, que es el alto costo de la vida. Y se acrecienta mucho más en Magallanes porque hay un estudio del Banco Mundial que establece que la vida en Magallanes, comparada con la zona central del país, es a lo menos un 35% más cara. Y el Estado de Chile siempre ha entendido eso, y por eso es que cuando manda funcionarios públicos del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, de temas de salud, hay un pago de zona que de alguna forma intenta compensar el alto costo de la vida. Entonces Magallanes, ¿cómo ve el resto del país? Bueno, allí no llega la fruta fresca como la tenemos en la zona central o en la zona norte. La vida es más cara, hay mayor aislamiento, está la falta de profesionales en materia de salud, de especialistas. Entonces se vive con harta rigurosidad y mira, y una persona jubilada
la pasa aún peor todavía, porque esa persona tiene una jubilación de 190.000 pesos y entre luz, gas y agua ya se te fue el 60 al 70% de ese ingreso. Sumado a los costos del costo de vida, se hace muy dificultoso la vida. Carlos, es bien interesante lo que estás planteando porque me lleva a hacerte la pregunta que se está discutiendo hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, pero años de años, y tú probablemente vas a tener mucha mejor memoria parlamentaria que yo en eso, que se empezaba a hablar de que las regiones de donde se generaba la riqueza chilena tenían que no solamente enviar todas las cosas y todas sus oficinas a estar en Santiago y tener todos los ingresos posibles allá, sino que tenía que haber una suerte de vuelta. Nosotros importamos el 80-83% de toda la benzina. Así es. Y todo el resto, poquito, sí. y todo el resto es probablemente de un porcentaje altísimo de Magallanes. A mí me cuesta entender cómo el Estado de Chile, por ejemplo, y tú tienes mucha razón en eso, compra el combustible, por ejemplo, en Indonesia, teniendo la posibilidad de refinar y de traer combustible desde la región de Magallanes, el gas particularmente. Fíjate que Magallanes podría perfectamente producir gas para muchas regiones del país y podría ser mucho más económico para el propio Estado chileno. La pregunta es por qué no lo hace, por qué Magallanes y el Estado de Chile le vende a una empresa extranjera el gas más barato que lo que se le vende, el gas domiciliario, a los habitantes de Magallanes y no vende este gas al resto del país. Bueno, ahí falta efectivamente una mirada geopolítica distinta que no la hemos visto en ninguno de estos últimos gobiernos. Pero lo que sí hay hoy día, Fernando, cuando logramos hacer que las autoridades electas regionalmente puedan estar bajo esa figura de elección popular, estamos también con los traspasos de competencia. Y se ha logrado en los últimos años un mayor, yo diría, empoderamiento de las estructuras de los gobiernos regionales. Hay más autonomía. Magallanes en esto lleva un liderazgo importante comparado con otras regiones del país y por lo tanto yo aspiro a que tengamos un nivel de autonomía. No para seguir manteniendo el Estado unitario, no ser federal, pero sí con un verdadero empoderamiento de las estructuras regionales y eso permitiría que a la postre haya una reinversión regional, que es a lo que estamos aspirando con esta nueva estructura de los gobiernos regionales. Y desde el punto de vista de la institucionalidad política, Carlos, hoy día estamos asistiendo a situaciones que son, me parecen a mí, bastante obvias en el tiempo. Estás asistiendo a la disolución de buena parte de una institucionalidad política que fue potentísima hace 30, 40 años, sí, pero empieza a desmembrarse, a formar nuevos partidos, se empiezan a retirar todos los días. Se dieron a conocer las cantidades de las personas que renunciaron a sus partidos recién hace 2 días atrás. Y bueno, tú ves que hay algo que está cambiando en eso. Cuando tú tienes una región tan lejana del centro de Santiago, donde todo bulle muy rápido, te pasa como con el tiempo, digamos, donde arriba del Everest, en la punta del Everest, el tiempo corre un poco más rápido que abajo. Bueno, yo creo que primero estamos siendo todos testigos y estamos asistiendo a un cambio de humanidad. Yo siento que la pandemia efectivamente aceleró los procesos. Tenemos hoy día en lo privado y en lo público más automatización. Esto hace que las personas tengan una mayor individualidad. El amigo celular pasó, si tú vas hasta para ir al baño, que antes te acompañabas de una revista, hoy día si no vas con el celular, claro, no es lo mismo, ¿no? Y claro, tienes una humanidad distinta que se desapega de estas estructuras como son los propios partidos políticos, como alguna vez lo fueron, no sé, los clubes deportivos u otras instituciones, la propia iglesia. Yo creo que hay una humanidad que está asistiendo a otras realidades, a otra forma de vida, y eso también aplica un poco en la política. Y por eso que hay tanto distanciamiento de las personas en general. Y lo otro, que hay una enorme y brutal decepción de lo mal que hemos hecho también nosotros las cosas. Y yo creo que es bueno hacerse un mea culpa honesto, sincero, y decir que hemos cometido demasiados errores y los seguimos cometiendo. O sea, yo veo el comportamiento hoy día, me toca ser primer vicepresidente de la Cámara, anteriormente fui vicepresidente del Senado
estado en 2 oportunidades y veo cómo hay un nuevo comportamiento de estas nuevas generaciones, que uno suponía y esperaba que venían a hacer cambios profundos y se vuelven a repetir los mismos errores. Entonces existe una decepción. ¿Cuáles son algunos de ellos, por ejemplo? No, mira, el propio trato al interior del hemiciclo, que no son todos, yo creo que la gran mayoría está dispuesta efectivamente a encontrar consensos, pero hay minorías que, bueno, provocan una situación que a la postre lo que hace es no permitir avanzar en acuerdos más significativos e importantes. Tú nombrabas al comienzo del programa, porque es así. Hoy día, por lejos, el mayor problema pasa por la seguridad. Por lejos, un segundo grave problema pasa por mejorar las condiciones de vida de las personas, los sueldos, los salarios, las pensiones, etcétera, vivienda, educación. Y tenemos a un mundo político que está en una burbuja, que estamos en una burbuja y que no somos capaces de entendernos, no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y eso es lo que la gente se distancia, reclama y con mucha justicia. Está haciendo referencia a lo que ha estado pasando probablemente con estos contactos que han habido para tratar de retomar el camino constitucional. No, esa es una parte que me parece, bueno, yo espero que efectivamente podamos llegar antes ahora de finales de año, el próximo mes, al acuerdo final para avanzar en un nuevo proceso constitucional. Eso es lo deseable, es lo que necesitamos, además como sociedad, como Estado, como país. Pero hay otros temas, por ejemplo, tenemos la discusión de una reforma tributaria que es extraordinariamente relevante para tener dinero permanente en el tiempo y poder hacer gastos permanentes, mejorar las condiciones de pensiones, y eso ha costado mucho. Viene la reforma previsional, ha costado mucho ponerse de acuerdo. Tres gobiernos que están tratando de hacer una reforma previsional ya. Bueno, esta es la tercera vez que se está buscando una reforma que es tremendamente necesaria y, bueno, vemos el comportamiento que existe en las comisiones, vemos el comportamiento que existe en la propia sala de no muchos actores, afortunadamente, pero que hacen que proyectos tan emblemáticos y necesarios como eso no se logren llevar en el tiempo necesario para poder... A ver, que ahí hay un punto muy interesante, Carlos. Tú has podido observar desde tu relación de independiente, pero siempre has tenido contacto con básicamente toda la transversalidad política, pero es interesante ver si es que acaso se observa algún grado de novedad cuando cambian los gobiernos. Tú dejas de ser gobierno, pasas a ser oposición. Esa oposición... usa las mismas materias y todos los recovecos posibles que puedan existir para tratar de horadar al gobierno, tal cual como ellos consideran que, por cierto, el gobierno anterior lo hizo cuando era oposición, o hay posibilidades de entroncar algo para poner por lo menos, 2 líneas de rieles que puedan transportar a la ciudadanía a algún lado. Pasan las dos cosas. Hay un grupo, un sector que efectivamente, siendo oposición, ¿no?, hace todo lo posible para que se entraben las discusiones y las propuestas que este nuevo gobierno quiere llevar a cabo en los 4 años que tiene por delante. Pero también hay sector de oposición, y lo he visto, que tiene una enorme voluntad para avanzar en los temas que sienten que son importantes. Entonces, yo creo que no hay una sola posición, sino que hay políticos y políticas que efectivamente tienen mucha disposición en la búsqueda de acuerdo. Y yo me quiero quedar con eso, Fernando. Yo me quiero quedar con esa posibilidad. Hoy día me tocó dirigir todo el día a la mesa la discusión de presupuesto, que hoy día justo el plazo terminaba a las 23:59 y se logró terminar la discusión del presupuesto, el primer presupuesto del presidente Boric, que trae hartas novedades y temas que son, yo diría, muy razonables de haber apoyado para el año que viene. El próximo año viene un año extraordinariamente complejo en materia económica. Vamos a seguir teniendo inflación. Podemos llegar a una estanflación, a una recesión. Entonces, si nosotros no nos ponemos de acuerdo,
aun cuando seas oposición o gobierno, la verdad es que, bueno, vamos a quedar simplemente observando el mayor desinterés de la gente en quienes tenemos que actuar políticamente en materias como esta. Desde ese punto de vista, Carlos, ¿cuál es tu olfato? Hay puertas que se han abierto en serio, por todos los lados estoy hablando. ¿Hay algún grado de mirada recíproca que antes no estaba y ahora probablemente está? A ver, yo me voy a quedar con esa sensación en lo positivo. En lo positivo, yo primero veo, mira, estuve el lunes con el presidente Gabriel Boric, no lo había visto desde que fue electo, no tengo yo con él ninguna relación ni cercana, ni estrecha, ni de amistad, por más que ambos queramos probablemente un mejor país y una mejor región de Magallanes, él es magallánico. Y eso hace que yo haga todo lo que esté a mi alcance para poder colaborar, porque no gano nada con obstruir lo que se quiera llevar para adelante. Entonces yo veo que tenemos un presidente que claramente no es el mismo hoy que lo que era en su condición de diputado. Claramente no es el mismo. Ha tenido aprendizajes, ha tenido una evolución. Y me quiero quedar con eso y valerme de eso para poder efectivamente contribuir a que, bueno, tú tienes en la vida dos formas de ver el trabajo político. O te dedicas a leer la historia o te dedicas a hacer la historia. Y yo le decía la vez pasada al presidente Boric, presidente, hagamos historia, tenemos una oportunidad, más allá de pensar distinto, tenemos urgentes necesidades. Y yo creo que la gente quiere precisamente ver eso, ver que quienes estamos dedicados a la acción política, dejemos de dar la hora, como la hemos dado y la seguimos dando, desgraciadamente, y aboquémonos a propuestas. Ahora, mira, esta mesa, Fernando, está intentando y haciendo todo el esfuerzo, y he visto de parte de la oposición, de todos los partidos de oposición, una honesta voluntad en ponernos de acuerdo y priorizar 5, 7, 8, 10 proyectos de ley en materia de seguridad pública. Eso es urgente. En materia previsional es urgente y hay un ánimo de poder avanzar. Entonces, yo lo que creo que falta es una mejor coordinación entre los poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, y, bueno, darnos una carta de navegación para que, estableciendo plazos, en 6 meses podamos avanzar en estas urgentes materias. Una última pregunta que te quiero hacer porque se me está acabando el tiempo. Ayer Mario Desbordes, que estuvo acá, él hablaba que a él no le parecía que se negaran los fondos, por ejemplo, para la seguridad pública, porque no eran los que se habían pedido, los que eran, sino que lo que debía hacerse era aceptarlos y incrementándolo y buscar aumentarlos. ¿Qué tanto eso puede ser una traba? Esa es la forma de hacer las cosas y la forma de avanzar y de trabajar. Y eso fue lo que se logró finalmente, además, con la ley de presupuesto. Más allá de todo lo que vimos en las comisiones, lo que se discutió y los cuestionamientos que se hacían al presupuesto, finalmente se logró votar favorablemente. Por lo tanto, vamos a tener apoyo para las MIPYMES, vamos a tener apoyo para las materias sociales, vamos a tener el respaldo económico para mejorar las condiciones de las policías, de carabineros, de la PDI, de gendarmería. Es decir, hay un presupuesto que se va a hacer cargo del nuevo año, de esta nueva realidad que viene tremendamente complejo. Fernando, vamos a tener un año complejo. Por lo tanto, nuestra única obligación hoy día es saber ponernos de acuerdo, ser prudentes en los debates que tenemos en materia política y avanzar en las prioridades que están establecidas en la ley de presupuesto y en los proyectos que nos ha presentado el gobierno. Carlos Bianchi, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Yo estoy muy agradado de haber compartido contigo, Fernando. Un agrado. Que esté bien.